William Herschel, un músico alemán en la corte del rey Jorge III de Inglaterra, descubrió el planeta de Urano en 1781 utilizando un telescopio construido por él mismo. Inicialmente le dio el nombre de Georgium Sidus, la estrella de Jorge, en honor al rey que acababa de perder las colonias británicas en América, pero había ganado una estrella. Sin embargo, el nombre no perduró más allá de Gran Bretaña y Lalande, un astrónomo francés, propuso llamarlo Herschel en honor de su descubridor. Finalmente, el astrónomo alemán Johann Elert Bode propuso el nombre de Urano en honor al dios griego. Hacia 1827, Urano era el nombre más utilizado para el planeta, incluso en Gran Bretaña. Aunque si había sido observado y confundido con una estrella en muchas ocasiones, el registro más antiguo que se encuentra de él se debe a John Flamsteed, quien lo catalogó como la estrella 34 Tauri en 1690. Otra curiosidad de Urano es que se trata del único planeta que rota de manera perpendicular respecto a su órbita, es decir, rota en el sentido de sus polos. El Sol sale por el sur y se oculta por el norte. Gloriaos de su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Yahvé. Salmo 104, versículo 3. Hola a todos, ¿cómo están? De verdad, muchísimas gracias nuevamente a Radio María por esta invitación para seguir participando en la medicina de Santa Hildegarda. Le envío un caluroso saludo a toda nuestra querida audiencia de Radio María. De verdad, muy contenta de poder continuar con este maravilloso programa. Para los que no me conocen, mi nombre es Katiuska Villasmil y yo soy médico con especialidad en anestesiología y dedicada a la medicina de Santa Hildegarda, a través de la cual ayudamos a las personas a recuperar la salud desde la parte física, emocional y espiritual, empleando la medicina de esta gran santa. Nosotros habíamos quedado en la conferencia anterior sobre la glotonería, específicamente la obesidad mórbida. Vamos a tratar de terminar esta charla. Antes de continuar, yo quiero invocar a la Santísima Virgen para que sea ella la que me guíe con ayuda del Espíritu Santo y que se puedan brindar herramientas efectivas que lleven a las personas a recuperar la salud. Entonces, Camilo, yo creo que se puedes proyectar la imagen de la glotonería que habíamos dejado en la charla anterior. Que habíamos quedado en la visión de Santa Hildegarda de Bingen con respecto al vicio de la glotonería. Y esta información ha sido extraída del libro de los méritos de la vida Santa Hildegarda de Bingen en el año 2009. Ella dice, lo dice con estas palabras, tuve una visión en la que vi una serpiente recostada boca arriba en la oscuridad. Sus ojos brillaban como fuego, tenía la lengua afuera y su cola estaba cortada a la final. Su cuerpo era negro y desde la cabeza le bajaban unas líneas moradas y venenosas a lo largo del cuerpo. Su vientre estaba abierto y dentro de él vi la imagen de un hombre recostado boca arriba, como si estuviera en una cuna. Llevaba un gorro parecido a un casco, un poco levantado y tenía cabellos blancos que le caían hasta los hombros. Iba vestido con una túnica blanca de seda ligera y encima llevaba una capa del mismo color que la piel de la serpiente. Esta figura dijo: Dios es quien ha creado todas las cosas, entonces ¿cómo podría yo despreciarlas o cansarme de ellas? Si Dios las ha creado es porque tienen un propósito. Si no fueran necesarias, Él no las habría hecho. Por eso sería un necio si no las aceptara, especialmente sabiendo que Dios no quiere que el cuerpo del hombre se debilite o se arruine. O sea, esto es lo que dice la persona que se deja llevar por el vicio de la glotonería. Como lo vemos ahí, yo estaba explicando en la charla anterior que esto que vemos en la serpiente, como tal, obviamente representa desde el punto de vista simbólico al demonio, y tiene una particularidad: la serpiente tiene el vientre abierto
Y esto lo que quiere decir es que las fauces del infierno se abren para tragarse a las almas que se dejan arrastrar por estos vicios espirituales. Santa Hildegarda de Bingen, en su visión, ella describe que el primer vicio espiritual, el cual tienta el demonio a las personas, es la glotonería. Fue el primer vicio que llevó a Eva a desobedecer a Dios a través de comer del fruto prohibido. Es entonces que la primera táctica o estrategia del demonio es básicamente llevar a las personas a dejarse llevar por el vicio de la glotonería. Ya después, para el demonio, cuando el alma está atrapada en este vicio, es mucho más fácil seguirla arrastrando a otros vicios espirituales. Entonces, que lo que vemos adentro del vientre de esta serpiente, que vemos que es una persona acostada como si fuera una cuna, representa simbólicamente el vicio de la glotonería, y cómo esta persona, dejándose llevar por el vicio, se encuentra en una actitud de comodidad, de olvido de Dios, y que poquito a poco va perdiendo el deseo del cielo. Se abandona prácticamente en las fauces y en todo lo que viene siendo demoníaco, como lo es el vicio de la glotonería. También estábamos describiendo que esta imagen de esta persona tiene un casco que está un poco levantado hacia arriba. Ese casco representa, según lo que nos comenta Santa Hildegarda, la soberbia. La persona, mientras más satisface sus placeres en la carne y trata su vientre como si fuera un dios, es entonces que se vuelve aún más soberbia. Y es una soberbia en donde la persona se cree con derecho y autoridad sobre los demás, pero es una soberbia vacía que no da ningún tipo de fruto. Entonces, que esta persona vemos que tiene unos cabellos largos, blancos, que le llegan hasta los hombros, y representa también que la persona, a medida que se va dejando llevar por este vicio, a medida que se autocomplace y se siente cada vez más satisfecho, es entonces que se vuelve aún tan soberbio que entra en lo que es vanagloria. Por lo tanto, decide rechazar y despreciar a los demás y es incapaz inclusive de colocarse por debajo de cualquier persona. Entonces que la persona, a medida que se va dejando llevar por el vicio de la glotonería, se vuelve aún más soberbia. Y lo que nos comenta también Santa Hildegarda es el significado de la túnica blanca que vemos que tiene esta persona. Esa túnica blanca de seda, nos comenta Santa Hildegarda que lo que quiere decir es que las personas que se dejan llevar por este vicio de la glotonería son personas que manifiestan unos gustos a comidas exquisitas, a placeres, todo lo que tenga que ver con lujos excesivos y placeres refinados. Eso es lo que nos habla de esta túnica. Pero también la túnica tiene una pequeña capa que es parecida a la de la piel de la serpiente y quiere decir que la persona que se deja llevar por el vicio de la glotonería es conducida fácilmente, es decir, arrastrada por los otros vicios espirituales. Todo, obviamente, tentación del maligno, tentación del demonio. Nos dice Santa Hildegarda que Dios ha querido colocar como virtud cristiana para erradicar este vicio la virtud de la moderación o de la abstinencia. Nosotros cuando practicamos esta virtud estamos llevando nuestras potencias del alma hacia la voluntad de Dios y obviamente estamos erradicando el vicio de la glotonería. Entonces vamos a hablar ahora de la sanación física y espiritual de la glotonería. Aquí voy a hablar específicamente del tratamiento que nos brinda Santa Hildegarda con respecto a la obesidad. Y bueno, sí, pero es que no la logro ver acá en la transmisión, no la veo. Bueno, entonces el vicio de vamos a hablar un poquito de los remedios naturales en cuanto a este vicio, el de la glotonería. Entonces, los remedios que voy a comentar han sido extraídos del libro de la salud del aparato digestivo según Santa Hildegarda del doctor Estrilo. Y lo que se recomienda es que hay que reducir de forma drástica el exceso de carne, en este caso las salchichas, el tocino, la carne de cerdo, el exceso de carne en general, carne enlatada, carne salada, o sea, todo eso hay que desecharlo de la parte de la dieta. Tampoco el consumo excesivo es bueno, hay que reducir de forma drástica el consumo de huevos, bien sea azúcares, todo lo que es el exceso de mantequilla, inclusive también
la parte de los higos o de las coles. Inclusive las coles ni siquiera se recomienda para las personas sanas, mucho menos para las personas enfermas de obesidad. Por otra parte, el consumo de carne de avestruz. Santa Hildegarda menciona que la carne de avestruz ayuda a la persona a bajar de peso, aparte de que desvía su atención desordenada hacia el comer compulsivamente carne. Entonces, que inclusive los hace más vigorosos. Así lo describe Santa Hildegarda. El consumo del pescado. El pescado como las percas del río, la perca, lucio, bacalao, las truchas ayudan también a disminuir de peso. El pan de centeno. El consumir pan de centeno ayuda también a disminuir de peso, con la salvedad de que las personas obesas que sufran de gastritis no digieren bien el centeno. En ese caso no deben consumir pan de centeno, sino sopa con hojas secas de tanaceto. ¿Cómo se hace? Se toma una sopa que puede ser un caldo de verduras, caldo de huesos o de pollo, y se le agregan hojas secas de tanaceto sin flores. Una vez que se hace esto, se ponen en cocción y se consume una taza de esta sopa al día. También se recomienda el análisis de sangre hildegardiano. Las personas que tengan obesidad, se recomienda hacer este análisis de sangre hildegardiano, que ya lo hemos comentado en otras charlas, que es canalizar, por ejemplo, una de las venitas, que puede ser la del brazo, con una aguja sin una jeringa para que salga la sangre. La sangre que sale primero es la oscura, que es la bilis negra. Y cuando deja de salir la sangre oscura y empieza a salir sangre roja rutilante, ahí sí dejamos de tomar la muestra de sangre. Es entonces que se recomienda hacerlo en promedio 2 veces al año. También se recomienda, por otra parte, el consumo de polvo de sedoaria para hacer galletas, que es la cúrcuma blanca. Ya para estos casos, específicamente para los excesos alimentarios, es decir, una persona que ha caído en un exceso de comida y que se siente distendida, se va a ayudar con el polvo de sedoaria para hacer galletas, que es colocando ese polvito en la palma de la mano y lamer de la palma antes del desayuno y antes de acostarse. Eso lo podemos hacer diariamente, inclusive ir subiendo gradualmente la dosis hasta una cucharadita de las de café al día de polvo de sedoaria. También obviamente la dieta a base de espelta. Espelta que ya sabemos que tiene que ser la espelta no hibridada, que es la Overkulmer, Schwabenkor o Frankenkor. Ese tipo de espelta se recomienda para empezar a hacer la dieta. En el caso de Clara, que habíamos hablado de que Clara tiene la obesidad, ella tiene un vicio que es la desesperación y otro que es la tristeza, que es la depresión. No se debe ayunar. Entonces, en el caso de ella no se recomienda hacer el ayuno. Creo que aquí tenemos a una invitada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. No se te escucha el audio. No, bueno, por lo menos yo acá no te escucho. No se te escucha. Sí, tenemos una compañerita acá que ella es herbolaria y que podía aportar un poquitico más en la parte de lo que estoy comentando de los remedios para la obesidad. Pero la verdad es que no te escucho allí. ¿No me escuchas? Bueno, ahí sí. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, muy bien. No sé si te puedes presentar aquí a nuestra audiencia. Bueno, mi nombre es Mónica, me llamo Mónica Franco, soy herbalista y diseñadora gráfica. Herbalista porque me dediqué pues al herbalismo por convicción propia, debido a muchos problemas de salud que tenía pues míos y de mi familia, y me decidí a dedicar a cosas más naturales, ya que pues gran parte cosas de la medicina convencional, que es muy válida en su contexto cuando es necesario, pues para lo que yo necesitaba no había tenido como mucho resultado. Y me dediqué a cultivar plantas medicinales, a hacer mis propias tinturas y remedios, y de ahí encontré a Santa Hildegarda, que coincidencialmente, o diría yo como una diosidencia, pues yo estaba cultivando las mismas plantas que recomienda Santa Hildegarda, pues no todas, pero muchas de ellas. Bueno, gracias por invitarme al programa y
Me parece que este es un tema muy importante sobre la diabetes y sobre el sobrepeso y especialmente el vicio de la gula, en el cual muchos hemos caído. En este caso ha sido muy buenos los remedios, por ejemplo, como la glechoma también. No sé si también lo alcanzo porque creo que me conecté un poquito tarde, no me quería entrar al link, pero también pues la glechoma ha sido una de las plantas muy importantes en la parte de sobrepeso, sobre todo cuando las personas sufren de la tiroides, ya sea por problemas hormonales. En el caso mío, posparto, tuve muchos cambios hormonales y la glechoma ha sido uno de los remedios como por excelencia para ayudar esa parte, también para balancear el peso. Eh, bueno, y obviamente en cuanto a las virtudes, pues las oraciones que son recomendadas por Santa Hildegarda para poder desinstalar estos vicios que en sí son demonios y llamar a la virtud de la mesura ha sido una de las cosas que han sido muy valiosas para nosotros en nuestra familia, porque pues obviamente son muchos otros vicios, pero para que lo tengan en cuenta obviamente también los oyentes, que no es solo la parte alimenticia, que es bastante importante, pero obviamente esa parte espiritual, porque si no desinstalamos ese vicio, obviamente con la ayuda de Dios y la oración, no vamos a lograr sanarnos por completo. Ok, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, igualito, aquí vamos a continuar y cuando nos instalemos en la parte de los remedios naturales, ahí te vamos cediendo la palabra. Bueno, yo había quedado en la parte de la dieta a base de espelta. Obviamente una persona con obesidad se va a beneficiar muchísimo con la espelta, que es la espelta no hibridada. La espelta no hibridada siempre lo dice el empaque Overkulmer, Frakenkor, Schwabenkor, Laostro, esas son las variedades de espelta no hibridada. Es decir, que no están mezcladas con trigo, esas son las que tienen propiedades medicinales. Las que están mezcladas con trigo no tienen propiedades medicinales. Ya en ese caso puede ser consumida la hibridada por personas sanas, pero para las personas enfermas se requiere de la espelta original, que es la no hibridada. Una variedad de alimentación a base de espelta para los casos de obesidad es en la mañana la papilla de espelta, el avermus. El avermus está elaborado con los granos de espelta triturados y también los panecillos conservados de espelta. Para el almuerzo, sopa de sémola de espelta, con tortitas asadas de espelta y que se puede hacer con muchas verduras. También lechuga aliñada con granos cocidos de espelta. Por la noche también se puede hacer con pan de espelta untado con patés vegetales, bien sea compuesto de castañas y manzanas, y también puede ser con puré de garbanzo y cebolla. Eso sería un plan más o menos para las personas con obesidad. Se recomienda el consumo de muchos líquidos, al menos 2 litros al día. Entre esos líquidos están las infusiones, como la infusión de hinojo con zumo de manzana o la infusión a base de rodaja de manzana cocidas con bastante agua. También se recomienda el consumo del agua de manantial. Santa Hildegarda hablaba de que es preferible el consumo de agua de manantial que de algunos tipos de agua minerales, básicamente por los procesos de contaminación que pueden haber en el agua, y que el agua más pura es la obtenida del agua de manantial. Por otra parte, también obviamente hacer el ejercicio al aire libre por lo menos 1 hora al día. Se recomienda inclusive para las personas con obesidad y que tengan esta tendencia a la ansiedad. Cuando nosotros hablamos de obesidad en la charla anterior, hablamos que estas personas tienen esa predisposición a la depresión y a la ansiedad. Para estos casos en particular sirve mucho el vino tinto apagado, que es poner a hervir entre 50 a 70 ml de un buen vino tinto, si es biológico mejor, y se pone a hervir unos 3 minutos. Cuando empieza a salir burbujitas, entonces se le echa un chorro de agua fría y se consume a sorbos bien caliente antes de dormir. Por otra parte también la infusión de escaramujo. El escaramujo es otra planta medicinal que nos recomienda Santa Hildegarda. El café de espelta. El café de espelta no es café, son granos tostados de espelta que se utilizan para el café. Y tenemos entonces también la terapia de piedras preciosas. Para los casos de obesidad se benefician estas personas con la piedrita, que es el diamante, que puede ser el diamante en bruto, que se debe colocar varias veces en la boca. Y entonces esta piedra nos ayuda contra el vicio de la glotonería, inclusive con el vicio llamado olvido de Dios, que también es otro vicio que menciona Santa Hildegarda.
Entonces, ya habiendo culminado esta parte de la obesidad, vamos a empezar ahora con el tratamiento de la diabetes, según Santa Hildegarda de Bingen. Yo voy a empezar a definir qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad por medio de la cual el cuerpo utiliza de forma incorrecta el azúcar, que el azúcar es la glucosa, es la que viene de los alimentos. Y la idea es que esta glucosa entre dentro de las células, que pasa en los pacientes con diabetes, que eso no ocurre y entonces empieza a acumularse la glucosa en la sangre, generando la hiperglicemia y por consiguiente la diabetes. Hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es cuando la persona no produce insulina. El páncreas es el que produce insulina. Estas personas no producen la insulina y entonces se tienen que inyectar insulina porque la insulina es la hormona que lleva la glucosa dentro de la célula. También está la diabetes tipo 2, que a pesar de que la persona sí produce insulina, existe un estado de resistencia a la insulina, es decir, los tejidos del cuerpo no aceptan la función de la insulina para meter la glucosa dentro de las células. Hay una resistencia a ese efecto y es entonces que se presenta la hiperglicemia, que es aumento de los niveles de glucosa en sangre. También está la diabetes gestacional, que es aquella que se genera en la mujer embarazada. Durante el embarazo, la placenta de la mujer libera una serie de hormonas que llevan a un estado de resistencia a la insulina y por lo tanto al riesgo de diabetes. También hay otros tipos de diabetes, como lo es la diabetes inducida por medicamentos y la diabetes que es generada por enfermedades específicas del páncreas. Okay, entonces, yo voy a hacer una pequeña también notica aclaratoria de que todos estos remedios que estoy comentando, por ejemplo, para el caso de la obesidad, no quiere decir que yo les estoy diciendo a los pacientes que abandonen su tratamiento médico convencional por la terapia de Santa Hildegarda. Siempre he dicho que la terapia de Santa Hildegarda es complementaria a lo de la medicina convencional, ¿no? Igual para el caso de la diabetes. Entonces, ¿qué? Vamos a hablar un poquito de las causas de la diabetes. Ya hablamos de qué es la diabetes, los tipos de diabetes y por qué se genera la diabetes. La diabetes se genera, eso depende del tipo de diabetes. O sea, primero voy a hablarlo desde el punto de vista de la medicina convencional, porque para la época de Santa Hildegarda la enfermedad de diabetes no existía. Para esa época las personas se alimentaban de forma natural y no se presentaban este tipo de enfermedades. Entonces, desde el punto de vista de la medicina convencional, la diabetes tipo 1, de la que había comentado, donde las personas se tienen que inyectar insulina, para ese tipo de diabetes, una de las causas es la genética, es decir, antecedentes familiares de personas que su familia sean diabéticos tipo 1, aumenta el riesgo de que ellos también desarrollen la enfermedad. Existe también un componente inmunológico. Hay algunas personas que desarrollan estos efectos por parte del sistema inmunológico porque el propio sistema inmunológico ataca por error las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, y es entonces que se presenta la diabetes. También tenemos el otro caso que es la diabetes tipo 2. Para la diabetes tipo 2 hay varios factores. Uno de ellos es la resistencia a la insulina. Esas personas que desarrollan resistencia a la insulina tienen mayor riesgo, obviamente, de desarrollar diabetes. También tenemos la obesidad. La obesidad está implicada en aumento del riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. También tenemos otro de las causas de la diabetes, como es la dieta poco saludable. Una persona que empieza a consumir exceso de grasa saturada, azúcares, carbohidratos, aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. La ausencia de actividad física. Si no hacemos actividad física, aumenta el riesgo de desarrollar obesidad y con ello también la diabetes. Existen otros factores como por ejemplo la edad. A mayor edad, a partir de los 45 años, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Y el estrés y el tabaquismo también pueden estar implicados en la aparición. Sin embargo, ya se sabe que a pesar de que para la época de Santa Hildegarda no existía la diabetes, se sabe que esta es una enfermedad de autoagresión cuyo origen se encuentra en los intestinos. Por lo tanto, cualquier factor que predisponga o afecte la flora intestinal es un factor que está activando esta enfermedad de la diabetes. Entre los vicios espirituales de la diabetes tenemos el vicio de la desmesura y el vicio de la falta de fe. Yo voy a hablar más bien de un caso. Aquí vamos a hablar de un caso que es el caso de Luis, que él sufre de diabetes tipo 2. Entonces, esto es para que nosotros podamos entender. Yo siempre traigo casos para que se pueda entender mejor lo que se va a explicar. Entonces, Luis, de 48 años, él fue diagnosticado con diabetes tipo 2 hace 5 años.
A pesar de la medicación y recomendaciones nutricionales, tiene episodios frecuentes de compulsión alimentaria, especialmente con dulces y comida rápida. Come en exceso principalmente en momentos de soledad, estrés o ansiedad, lo que ha agravado su estado de salud. Como escena de estrés, muchas veces las personas se confunden cuando yo digo escena de estrés. Cuando yo digo escena de estrés me estoy refiriendo a que es necesario que nosotros apuntemos cuáles son los momentos en nuestro día a día que representan de cierta manera un conflicto, así sea pequeño. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, estaba haciendo mis apuntes y resulta que me tocan la puerta, me molestan y entonces yo caigo en ira. Ya eso es una escena de estrés. Porque yo digo que es importante contextualizar las escenas de estrés en el examen de conciencia, que también lo vamos a hacer para el caso de Luis, es porque de las escenas de estrés salen los pensamientos que tenemos ante las situaciones de dificultad y por lo tanto las creencias limitantes o las mentiras de identidad, que eso ya lo hablamos de las heridas emocionales, hablamos de esas mentiras de identidad. Las emociones, porque de las emociones salen vicios espirituales, es decir, con una escena de estrés salen a relucir nuestros vicios espirituales. Es así que nosotros empezamos a autoconocernos haciendo el examen de conciencia. Entonces, en el caso de Luis se despierta ese día con una mezcla de esperanza y ansiedad. Es su cumpleaños, él tiene 46 años, no lo ha dicho en voz, tiene 48 años. Él no lo ha dicho en voz alta, pero esperaba que alguien lo recordara. Su esposa se va temprano al trabajo sin decir nada. Sus hijos están apurados con sus estudios, no recibe ningún mensaje especial, solo un correo de la empresa. A las 11 de la mañana sale a hacer una vuelta y pasa por una panadería. Observa un pastel de chocolate con crema, su favorito es la infancia. Y él se pregunta, ¿quién me va a celebrar sino yo mismo? Piensa con una voz interna que suena amarga. Compra el pastel entero, además de una bolsa de pan dulce y gaseosa. Llega a casa, pone música de fondo, apaga el celular, se encierra en su habitación y empieza a comer. En medio de un bocado, un recuerdo. Tenía 9 años, era su cumpleaños, su mamá había olvidado la fecha. Cuando él se lo recordó, ella solo dijo, hoy era, estoy cansada, luego vemos qué hacemos. Y no hicieron nada. Siente rabia y tristeza, pero no llora, él sigue comiendo. Entonces, que cuando nosotros vemos esta situación del caso de Luis, vamos a poder descifrar que uno de sus vicios espirituales es la desmesura, cuya virtud a aplicar es la moderación. Y las personas se están preguntando por qué no tiene el vicio de la glotonería. Si estamos viendo que está comiendo, se compró un pastel entero de su cumpleaños y se encerró en su cuarto junto con un pan dulce y gaseosa, ¿verdad? ¿Por qué no coloco aquí el vicio de la glotonería? Porque la desmesura es el exceso, no solamente en la comida, sino en todos los aspectos de la vida. O inclusive el exceso, estoy hablando, por ejemplo, del trabajo. La persona que cae en un exceso de trabajo, la persona que cae en un exceso de descanso y de pereza, eso es desmesura. La desmesura no solamente es irse hacia el extremo por exceso, sino irse hacia el extremo por defecto. Las personas con anorexia que empiezan a hacer estas dietas y no quieren comer están en el vicio de la desmesura. Y también se aplica para el caso del sexo, del caso del exceso de trabajo, el exceso en cualquier otro aspecto de la vida. Allí se habla del vicio de la desmesura. Para el caso de Luis, él está en un exceso de trabajo y está en un exceso en otros aspectos de su vida. Por lo tanto, ya no entraría como tal la glotonería, que se limita solamente a comer, sino el vicio en general, que es la desmesura, que se limita a todos los aspectos de la vida en particular. Entonces, por eso es que le he colocado el vicio de la desmesura. El otro vicio en el caso de Luis es el de la ira, cuya virtud a aplicar es la paciencia. Él tiene un temperamento irascible y, de hecho, esta situación que le pasa con su esposa, de que olvidaron su cumpleaños, eso le genera a él rabia. Y tenemos el otro vicio, que es la tristeza, cuya virtud a aplicar es la alegría de vivir. Yo les había comentado en la anterior conferencia o en las otras charlas que un vicio espiritual es un pecado que se convierte en un hábito de comportamiento, es decir, se repite una y otra vez. Eso es la diferencia entre pecado normal y el vicio. Para el caso de Luis, él está en estos vicios espirituales porque son hábitos arraigados en su comportamiento. Vamos a hablar un poquito de las heridas emocionales de Luis. Luis tiene una herida profunda de abandono materno.
Su madre fue fría, distante y nunca expresó afecto. Desde niño aprendió a calmar su tristeza con comida, convirtiéndola en un refugio emocional. Entonces vamos a hablar un poquito de las potencias del alma afectada. Siempre tenemos que tomar en cuenta las potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Por qué? Porque esas potencias están afectadas cuando nosotros nos estamos dejando llevar por los vicios espirituales. Para el caso de Luis, ¿cómo se afecta la potencia de la memoria? Cuando él vive recordando una y otra vez eventos dolorosos del pasado y vive recordando el abandono de su madre, la desconexión emocional, la forma en cómo ella olvidó su cumpleaños, las cosas negativas en la relación con su madre, estamos hablando de una persona que está nublando su potencia del alma de la memoria y no la está encaminando hacia la voluntad de Dios. Todo lo que sea negativo viene del mal y todo lo positivo viene de Dios. Es entonces que si nosotros llenamos nuestros recuerdos de eventos dolorosos del pasado y no tenemos a Dios al lado de nosotros, no estamos encaminando la potencia de la memoria hacia la voluntad de Él. La otra potencia de la memoria es el entendimiento. Para el entendimiento, vamos a hablar un poquito de esas mentiras de identidad que siembra el enemigo, que es el demonio, que nos hace creer cosas que son mentiras, que no son verdad. En el caso de Luis, él asumió una creencia de a nadie me importo, nadie me ama, nadie se preocupa por mí. Y esa creencia se la ha repetido tanto durante tanto tiempo que él cree, efectivamente lo cree, está convencido de eso. Es entonces que esta potencia del alma del entendimiento está afectada y está nublada por el enemigo en lugar de estar encaminada hacia la voluntad de Dios. Tenemos la otra potencia del alma que es la voluntad. En la voluntad, a pesar de que Luis sabe que está para el vicio de la glotonería, el comer en exceso, él sabe que está deteriorando su salud, pero él siente que no tiene la fuerza de voluntad para salir adelante. Es así entonces que la potencia de la voluntad se encuentra afectada también en el caso de Luis. Pero ahora sí, Camilo, no sé si proyectamos el examen de conciencia, el primer cuadrito, el otro, para que nosotros contextualicemos lo que ocurre en el caso de Luis. El otro cuadrito donde dice escena de estrés, pensamientos y emociones. Ajá, ok, ese. Gracias. Bueno, entonces aquí he colocado la escena de estrés. Y para el caso de Luis es mi esposa y mis hijos no se acordaron de mi cumpleaños. Decidí comprar dulces, encerrarme en mi cuarto. Esta es la escena de estrés que él comenta. ¿Cuáles son los pensamientos? Es qué pienso yo de esto que me acaba de pasar. Para el caso de Luis siempre me pasa lo mismo. Nadie se preocupa por mí. Fíjense cómo ahí sale una mentira de identidad. Nadie se preocupa por mí. Entonces, esta es una señal de cómo la potencia de su alma llamada entendimiento está afectada, por lo que habíamos comentado anteriormente. Las emociones, ¿qué estoy sintiendo yo con esto que me acaba de pasar? Para el caso de Luis, él dice, siento rabia y tristeza. Y allí nos brindan pistas sobre los vicios espirituales. Para el caso de Luis, uno de los vicios es la tristeza, cuya virtud aplicar es la alegría de vivir. Él tiende a caer en estas depresiones y en estas tristezas de manera frecuente, por lo tanto ya es un vicio conocido como tristeza, según lo que nos comenta Santel Legarda. Tenemos el otro vicio que es la ira, cuya virtud aplicar es la paciencia. Luis tiene un temperamento irascible, explota con facilidad, no es paciente, entonces estamos hablando de la ira, de hecho siente mucha rabia a raíz de lo que pasó con su esposa y sus hijos que no se acordaron de su fecha de cumpleaños. Tenemos también obviamente el vicio de la desmesura, cuya virtud aplicar es la moderación, por lo que habíamos comentado anteriormente. Pero aquí al ladito le coloco los actos de amor para sanar. Actos de amor para sanar es aquello que yo voy a empezar a hacer. ¿Qué es lo que yo voy a empezar a hacer? Para poder superar mis vicios espirituales, para poder sanar las heridas emocionales y para poder encaminar mis potencias del alma que están afectadas hacia la voluntad de Dios. Es entonces que para el caso de Luis, Dios, por amor a ti, voy a ejercer la moderación tanto en la comida como en las otras áreas de mi vida. Los actos de amor siempre deben ser por amor a Dios, no por amor a alguna mascota, no por amor al esposo, sino empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer gran mandamiento. Es entonces que todos estos actos de amor deben hacerse por amor a Dios. Es así entonces que, dice Luis, no necesito los excesos para llenar esos vacíos emocionales que tengo,
sino que estoy convencido que solamente tú me los puedes llenar. Por lo tanto, encaminaré mis potencias del alma a tu voluntad para que sanes mis heridas con ayuda de las bienaventuranzas. Nos podemos valer de las bienaventuranzas, que esto es un camino que nos brinda Santa Hildegarda para sanar las heridas emocionales. Entonces, ahora sí, Camilo, si puedes proyectar el otro cuadrito. Ajá. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos a hablar de las consecuencias que ha acarreado en la vida de Luis y cómo en cada etapa de su vida se fue acrecentando estas heridas emocionales. Y que estas heridas obviamente trajeron, en el caso de él, efectos emocionales y efectos de conducta. Por lo tanto, como consecuencias espirituales o conductuales. Por ejemplo, aquí en el caso de Luis, en la infancia temprana, su madre lo deja solo por trabajo y lo rechaza a nivel emocional. ¿Qué le genera esto a nivel emocional a Luis? Una herida de abandono y empieza a sentir que no es digno de amor. Fíjense cómo se va sembrando allí una mentira de identidad, el no sentirse digno de amor. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales para la infancia temprana de Luis? Se forma una carencia afectiva profunda, busca consuelo fuera del vínculo sano. Y también tenemos en el caso de él en adolescencia. Él en la adolescencia no recibe afecto ni aprobación emocional de figuras maternas o femeninas. Es entonces que empieza a reforzarse esa herida de abandono materno y se expresa a nivel emocional como un vacío interior y una tristeza constante. La consecuencia espiritual o conductual es que comienza a compensar con comida. Ahí es donde empieza a querer llenar esos vacíos emocionales. El ser humano, cada vez que tiene un vacío emocional, él lo va a intentar llenar de alguna u otra manera, pero lastimosamente, obviamente, lo intentamos llenar a través de estos vicios espirituales. Entonces también empieza a aferrarse a los videojuegos u otras evasiones con tal de llenar esos vacíos. En la juventud rechaza su necesidad de afecto, se vuelve autosuficiente pero triste. Uno de los efectos emocionales es la tristeza encubierta, una tristeza encubierta porque se muestra fuerte ante los demás pero realmente se siente muy triste y solo. Y como consecuencia espiritual o conductual es que desarrolla el vicio de la desmesura. Empieza a comer sin medida, se castiga con excesos. Por ejemplo, el exceso en la juventud del estudio, empieza a refugiarse en el estudio y después en la vida adulta en el trabajo, trabajando en exceso. Todos estos son intentos que hace nuestra alma, y todo eso es inconsciente, para llenar esos vacíos emocionales que solamente Dios nos puede llenar. En el caso de la vida adulta de Luis, tiene conflictos con figuras de autoridad o mujeres que lo corrigen. Es decir, cuando él recibe una corrección por parte de una mujer, eso es como que se le reactiva la herida materna de abandono y es entonces que empieza a desarrollar una ira reprimida que viene de este pasado materno. Y es entonces donde él empieza a desarrollar ese vicio conocido como ira. ¿Cuál es la consecuencia espiritual o conductual? Los brotes de ira explosiva y la falta de dominio propio. Fíjense entonces cómo nuestras heridas emocionales, a medida que no vamos llamando a Dios a nosotros para que nos ayude a sanar en cada etapa de nuestra vida, esas heridas van creciendo un poquito más y van distorsionando mucho más las potencias del alma. Cuando yo hablo aquí en este cuadro de crisis emocional, me refiero a lo que le pasó con la esposa que olvidó su cumpleaños y sus hijos y cómo eso le reactivó la herida de abandono materno. Por lo tanto, él se siente traicionado o no reconocido por su pareja o entorno. Se reactiva esa herida de abandono por parte de su madre. Y es entonces que como consecuencia espiritual o conductual es que vuelve a la comida compulsiva, se aísla, cae en tristeza espiritual. Es entonces que aquí vemos cómo y ahora sí, Camilo, no sé si puedes proyectar la imagen de la desmesura, que es la imagen del lobo. Porque ahorita lo que voy a describir es la visión que tiene Santa Hildegarda con respecto al vicio de la desmesura, que es esa imagen que vemos allí. Esta información ha sido extraída del libro de los méritos de la vida, Santa Hildegarda de Bingen, del 2009. Entonces ella dice, la séptima imagen representaba un lobo recostado sobre sus patas, siempre alerta, dispuesto a lanzarse sobre cualquier cosa que pudiera atrapar para devorarla. Decía, todo lo que desee o pueda alcanzar lo tomaré sin medida ni restricción. ¿Por qué debería privarme si no voy a recibir ninguna recompensa por ello? Si veo razón para negar mis impulsos, pues no veo ninguna razón para negar mis impulsos, pues cada ser actúa según su propia naturaleza.
Si viviera reprimiéndome al punto de apenas sentir vida, ¿qué clase de existencia sería esa? Disfrutaré cada momento que me cause placer o alegría. Si mi corazón salta de gozo, ¿por qué contenerlo? Si mi cuerpo vibra de placer, ¿por qué negarlo? Si tengo algo que decir, lo diré. Mi cuerpo fue creado para moverse, disfrutar y expresarse. ¿Por qué habría de convertirme en algo distinto? Toda criatura crece y actúa según su esencia. Yo también lo hago. Esto es lo que dice la visión de Santa Hildegarda con respecto al vicio de la desmesura. Es decir, este es el tipo de pensamiento que tiene una persona que se deja llevar por el vicio de la desmesura. Entonces, ¿qué significa esto que vemos acá? La imagen del lobo. A pesar de que este lobo se ve agazapado en una esquina del bosque, él está en una actitud de alerta y siempre al acecho para devorar a todo lo que se le cruce por enfrente. Entonces, Santa Hildegarda nos dice que la persona que se deja llevar por el vicio de la desmesura es una persona que está rompiendo la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Todo en la justa medida. No caer ni en el exceso, ni siquiera en el defecto, que es irse hacia el extremo de los polos. Nosotros estamos atentando allí contra la ley de Dios. Y dice Santa Hildegarda que todo lo que atente contra la ley de Dios cae por su propio peso, porque todo lo que va en contra de Dios no perdura. Entonces, la persona con el vicio de la desmesura es una persona que se deja llevar por vanidades, es decir, no le importa actuar con engaño, actúa sin sensatez y manifiesta una agresividad cambiante, como lo hemos representado allí en esa figura, en esa imagen del lobo. Está dispuesto a devorar lo que se venga, es decir, no aplica la justa medida en todos los aspectos de su vida. En esta imagen nosotros podemos ver que inclusive la persona que se deja llevar por el vicio de la desmesura cae en lo más bajo, que son los placeres, por ejemplo, de la carne. Lo vemos reflejado no solamente en la parte de la alimentación, sino también inclusive en las personas con lujuria, por ejemplo, en donde tienen un exceso, ese deseo desordenado y compulsivo a la parte de la sexualidad. Entonces están cayendo en un tipo de desmesura en la parte del sexo. Entonces que estas personas prefieren complacer sus impulsos más inferiores, o sea, colocándose ya en la parte no grata a los ojos de Dios, y prefieren estar satisfaciendo esos deseos egoístas. Son personas que se dejan llevar mucho por las vanidades. Entonces, ¿qué nos dice Santa Hildegarda? Que la virtud que ha puesto Dios para erradicar este vicio es la moderación. De hecho, la visión de Santa Hildegarda, ella lo llama como inmoderación a la desmesura, es decir, no caer en la justa medida en todos los aspectos de nuestra vida. Es entonces que la sanación espiritual para el caso del vicio de la desmesura, este es uno de los vicios espirituales que recomienda Santa Hildegarda, que no se debe ayunar. Así como hablábamos del vicio de la tristeza y de la desesperación, el vicio para este caso particular, la desmesura, tampoco se recomienda el ayuno. La persona debe llevar a cabo su vida en la justa medida, tanto en el trabajo como en la oración y la contemplación, es decir, tener un tiempo adecuado para trabajar, para descansar, para orar, para contemplar. Así que debe hacerse en nuestro día a día. Siempre velar porque eso sea así. También se recomienda hacer los actos de moderación por amor a Dios, así como los había explicado yo en el examen de conciencia, que la persona evite el comer en exceso, el consumo de carne, de alimentos grasos con exceso de grasa, que más bien inicie una dieta a base de espeltas, frutas y verduras. E inclusive como terapia de piedras preciosas se recomienda el jaspe rojo colocado en la boca, ayuda a frenar el vicio de la desmesura, inclusive agudiza la concentración. Bueno, entonces voy a hablar un poquito en el tiempo que nos alcanza acá del programa de cómo puede, en el caso particular de Luis, sanar las potencias del alma. ¿Cómo puede sanar la potencia de la memoria? Bueno, aquí está conectada nuestra compañera. No sé si quieras participar acá. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo puede, en el caso de Luis, sanar esa potencia del alma que tiene afectada de la memoria?
¿Cómo lo podría hacer? Doctora, pues lo más importante en cuanto a lo que yo he visto normalmente en lo que se refiere a los vicios de que habla Santa Hildegarda es que son demonios. Entonces, durante los diálogos que se hacía el vicio y la virtud, según los escritos de Santa Hildegarda en el libro de los méritos de la vida, en estos diálogos se veía mucho que la virtud reprendía ese vicio. Eh, Hay muchas cosas que son importantes en cuanto a la salud y a la parte psicológica, pero lo más importante es la parte espiritual, porque estos vicios son demonios que se tienen que desinstalar. Ellos, según lo que explica el doctor Stradlow, ellos se instalan en una vértebra, en diferentes vértebras, y esas vértebras por medio del sistema nervioso se conectan a diferentes órganos y así es que nos van enfermando. Si bien los remedios nos ayudan a sanar lo que tengamos en nuestros órganos y obviamente la parte que es lo que nos aqueja a muchos, lo más importante es estar en estado de gracia, vivir en una vida sacramental y la oración. Las oraciones de Santa Hildegarda que se encuentran en este mismo libro, las diferentes virtudes hacen una oración. Al hacer esa oración, ayudamos a desinstalar esos vicios y también la meditación de los pasajes bíblicos que son sugeridos por el doctor Stradlow nos ayudan mucho. En mi caso personal, yo he tenido el vicio de la cobardía y este vicio me ha llevado a enfermar de eczema y dermatitis aguda. Tuve que hacer un cambio alimentario para poder sanar el intestino, ayudar a eso, pero eso no me había sanado completamente la cobardía, los nervios, el nerviosismo, también usando la calcedonia y diferentes cosas, pero en mi caso las oraciones, la oración contra la cobardía ha sido lo que más me ha ayudado y eso es muy importante para los oyentes, que nos demos cuenta que lo más importante es hacer estas oraciones para desinstalar este demonio. Ojalá las podamos hacer varias veces al día. Estas son oraciones muy cortas y la meditación de los pasajes bíblicos para así poder liberarnos de esos demonios y llamar a las virtudes. De hecho, las virtudes son ángeles y están en el coro celestial. Virtudes, tronos, potestades, dominaciones y así poder sanarnos más fácilmente. Ahora usted también mencionó algo sobre la salud intestinal que tiene que ver mucho con esto y otra de las cosas importantes es la desparasitación, que quería agregarlo porque investigaciones recientes han demostrado que varios de los parásitos pueden controlar nuestro humor y nuestros pensamientos. Se ha demostrado que algunos nos pueden hacer más propensos a la rabia y a la depresión y si una persona ya es propensa a la depresión, a la rabia y a otros vicios, les va a ser muy difícil trabajarlos y pues poder desinstalar esos demonios y llamar a las virtudes. Entonces la desparasitación también les puede ayudar mucho para liberarse de esos ya los llamaba pediculi, esos gusanillos que nos hacen tanto daño y que también no nos permiten lograr mejorar en este camino de la santidad, que esa es la idea. Sí, muchas gracias, Mónica, por tu aporte. Sí, efectivamente la desparasitación se recomienda en todos los casos. A todos los pacientes que llegan a mí siempre les me envío un plan de desparasitación por lo mismo, porque lastimosamente la medicina convencional es una práctica que no se hace mucho hoy en día y que la idea es irla promoviendo. Y sí, efectivamente para sanar las potencias del alma hay que acudir a la oración. Y para cuando nosotros ya hemos identificado heridas emocionales, como lo es la herida de abandono materno en el caso de Luis, por ejemplo, hay que empezar a entregarle esas heridas a Cristo. Esto lo podemos hacer en el sagrario. La visita todos los días en el sagrario y nosotros poder invitar inclusive a Jesucristo y decirle, bueno, Jesucristo, acompáñame a que estos recuerdos que tengo dolorosos y que siempre termino trayéndolos a la mente, estos recuerdos, acompáñame tú y te entrego detalle por detalle cada dolor. Yo les había comentado en otras conferencias que estos recuerdos dolorosos del pasado, en donde se sembraron esas heridas emocionales, siempre es bueno ir hasta allá, pero no ir hasta allá para quedarse anclado en el dolor, sino ir acompañado de Jesucristo para que Jesucristo vaya sanando todas esas etapas. Es entonces decirle, Cristo, acompáñame en esto. Sí, hay que llorar, desahogar, porque de hecho las lágrimas también son oración. Y entonces que se debe decir, bueno, Jesucristo, sentí dolor porque esto y esto. Y de hecho preguntarle, ¿dónde estabas tú allí cuando todo eso me ocurrió?
¿qué sentías tú por mí en ese momento? Es entonces que Jesucristo puede manifestarse bien sea con una imagen, con una sensación interior, inclusive con palabras de consuelo. Es así que debemos siempre ir entregando detalle por detalle de nuestras heridas, y una vez que la hemos entregado, decirle, bueno, te las entrego para que tú con tus manos benditas llenes ese vacío emocional que siento, porque tú eres el único que me puede sanar. Obviamente, después de hacer todo esto, le podemos inclusive acompañar de lo que es la oración. Lo podemos hacer con el rosario de sanación de heridas emocionales, que eso nosotros lo comentamos en otra charla y que inclusive muchas personas han logrado descargar ese rosario de sanación. Y se puede repetir cada día oraciones como: Señor, sana mi memoria, sana la imagen herida de mi madre, devuélveme la verdad, yo sí soy amado, yo sí tengo valor. La persona puede recurrir también inclusive a darse cuenta. Una persona que empieza a hacer el examen de conciencia todos los días se empieza a autoconocer y le va a ser más fácil identificar cuando está recordando un evento doloroso del pasado y cuando no está activando la potencia del alma hacia la voluntad de Dios, sino hacia la voluntad del demonio, hacia guardar rencor, por ejemplo. Es entonces que una vez que se empieza a autoconocer y va a ser capaz de decir, bueno, como yo hago mi examen de conciencia todos los días, yo sé que cada vez que veo tal situación me acuerdo de mi mamá. Es entonces que voy a activar esta potencia del alma, de la memoria hacia la voluntad de Dios. Y en lugar de seguir evocando ese recuerdo, voy a recordar las cosas buenas que hizo mi mamá por mí, por ejemplo. Porque estoy acá, estoy con vida. ¿Por qué? Porque fue gracias a ella, gracias a mi madre. Es así entonces que empezamos a cambiar la situación y empezamos a enfocarnos en lo positivo, en lo bueno de las personas en lugar de lo negativo. También para sanar la potencia del alma, del entendimiento, de la inteligencia, es poder atacar esas mentiras de identidad que ha sembrado el enemigo en nosotros. Él dice, nadie se preocupa por mí, a nadie le importo. Entonces, en el proceso de autoconocimiento que él inicia haciendo su examen de conciencia todos los días, va a descubrir qué tipo de mentiras de identidad se repite todo el tiempo y va a ser capaz de detectar el momento en el cual se las está repitiendo. Una de las mejores estrategias del demonio es que él obra sin ser descubierto. Y es la mejor manera que él tiene de trabajar en nosotros. Pero si nosotros lo empezamos a descubrir, es prácticamente la derrota ante él, porque hacernos conscientes de esto es decir, bueno, yo decido cambiar este pensamiento, no pensar de esta manera porque Dios me lo ha revelado en el Evangelio, meditar textos bíblicos. Por ejemplo, tenemos Mateo capítulo 6, versículo 26, tú vales mucho más que los lirios del campo, o con amor eterno te he amado, que lo vemos en Jeremías, capítulo 31, versículo 3. El meditar, el hacer la lección divina nos va a ayudar a nosotros a poder desenmascarar las mentiras que nos ha dicho el demonio y que nos los ha hecho creer así. También, obviamente, las bienaventuranzas. Siempre irnos por el camino de las bienaventuranzas que pone nuestras potencias del alma hacia el cielo y no tanto hacia acá. ¿Cómo se puede sanar? Inclusive para la potencia de la inteligencia o del entendimiento, se pueden repetir oraciones como Jesús, renueva mi mente, quiero pensar como tú piensas, ayúdame a creer en la verdad, no en las heridas. Entonces, que para sanar la potencia del alma, de la voluntad, es vencer ese impulso desordenado a comer ante las situaciones de dificultad y que lo podemos hacer por amor a Dios. Es decir, él va a ser capaz entonces, Luis, una vez de que empieza su vida de oración, el examen de conciencia, va a poder determinar en qué momento se siente ansioso, por ejemplo, y cuándo está teniendo esas ganas de comer en exceso, por ejemplo. Estamos poniendo en el ejemplo particular de la comida porque para el trabajo también lo debe hacer. Para ese caso en particular, entonces, él debe detenerse, respirar profundo, preguntarse qué estoy sintiendo. ¿Realmente estoy sintiendo ansiedad? Sé que esto que estoy sintiendo es ansiedad y que quiero comer, pues no, me detengo y respiro profundo y por amor a ti, Cristo, voy a acudir a la oración, porque tú eres mi mayor alimento, tú eres mi mejor alimento. Es así entonces que nosotros vamos a poder encaminar nuestras potencias del alma, para el caso de Luis, encaminar la potencia de la voluntad hacia Dios.
Y se puede inclusive interrumpir, o sea, después de hacer su oración, hacer una caminata al aire libre, puede llamar a una persona para darle palabras de aliento, de consuelo ante alguna situación de dificultad, escuchar una música agradable. Todas esas son acciones que van a permitir entonces que empecemos a adiestrar la potencia de la voluntad. Una de las maneras que nosotros podemos empezar a adiestrar es obviamente a través de las penitencias pequeñas y el ayuno, pero para el caso de Luis él no puede ayunar porque tiene el vicio de la desmesura. Entonces eso es importante recalcarlo. Podemos entonces inclusive, en el caso de Luis, él puede meditar el Evangelio como no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como lo vemos en Mateo 4, versículo 4. Y al sentir esa compulsión de comer, se puede repetir internamente: Jesús, tú eres mi pan, tú me sostienes. Así estamos nosotros alineando nuestras potencias del alma hacia Dios. Y bueno, vamos a hablar del tratamiento de la diabetes según Santa Hildegarda. Creo que nos quedan a duras penas unos 3 minuticos. Yo no sé si Mónica quiere agregar algo sobre el tratamiento de la diabetes desde el punto de vista de los remedios, según Santa Hildegarda. Mónica. Claro que sí, Ajá. claro que sí. Según los remedios también, en cuanto a a las piedras, por ejemplo, la calcedonia nos puede servir para la diabetes, vestirla o llevarla consigo tocando una vena, ya sea en la vena de la mano o en la vena aorta del cuello. Se usa mucho una pulsera que se pueda mantener atada, esto también nos ayuda mucho con eso. Cuanto a la diabetes está también relacionada directamente con el hígado, porque el hígado también procesa la glucosa e incluso la resistencia a la insulina nos puede llevar al hígado graso. Entonces, desintoxicar el hígado con la bebida de escolopendra es una gran ayuda. Algo que quisiera agregar, doctora, a la parte de las emociones y sanar las heridas emocionales en cuanto a remedios, que creo que ahorita no mencioné sobre eso, es la bebida de milenrama. La milenrama es una planta que su nombre científico es Aquilea millenfolium y es una planta muy especial porque sana heridas externas e internas. Se ha logrado parar sangrados muy graves con ella, pero a su vez también nos ayuda a sanar esas heridas emocionales. Entonces, tomar té de milenrama para las personas que tengan esos traumas, esos dolores de su infancia o esas heridas que ya sea que su cónyuge lo hirió o la hirió, la milenrama también puede ser un remedio muy especial para estos casos. Obviamente la dieta a base de espelta, también maravilloso como usted lo mencionó, pero bueno, la bebida de escolopendra es algo que ha servido mucho en cuanto a lo que hemos investigado para la parte de la diabetes también por lo que se refiere al hígado, que tiene que ver mucho con esta parte del proceso de la glucosa. Sí, exactamente. La bebida de escolopendra está incluida ahí dentro de parte del tratamiento de la diabetes. Y esta bebida de escolopendra está elaborada con un helecho que se llama lengua de ciervo o Asplenium escolopendrum, se llama así, el helecho. Y está elaborada con el helecho, con vino, con pimienta larga y canela, y se puede consumir 20 ml, primero después de comer, durante la primera semana, y después la siguiente semana, antes y después de las comidas. Este tratamiento debe hacerse por 4 a 6 semanas. También el análisis de sangre hildegardiano. Las personas con diabetes se deben acudir al análisis de sangre hildegardiano, realizarlo al menos 2 veces al año, que aplica lo mismo también para los casos de obesidad. Tenemos también el ejercicio físico, también se recomienda para las pacientes con diabetes, el masaje con cepillos porque ayuda a mejorar la circulación, inclusive la hidroterapia de Sney. La hidroterapia de Sney consiste en colocar, o sea, hacerse unas duchas de baño con el agua a diferentes temperaturas. Puede ser agua fría, agua caliente. Y entonces eso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a relajar el cuerpo, mejora inclusive la circulación y también es beneficiosa para estos casos. También se recomienda la bebida primaveral de ajenjo, que primaveral de ajenjo es porque se toma de mayo a octubre, es decir, 20 ml en días alternos, un día sí, un día no, de mayo a octubre y en ayunas. Para las personas que lo requieran, se puede hacer inclusive la toma de esta bebida durante todo el año, no solamente de mayo a octubre.
También se recomienda el consumir la canela. La canela tiene un beneficio para las personas con diabetes. Y bueno, nosotros vamos a continuar, porque ya se nos está terminando el tiempo, vamos a continuar con este tratamiento de la diabetes, según lo que nos comenta realmente el doctor Estrilo, porque para esa época Santa Hildegarda no había conocido esta enfermedad, pero según la experiencia de estos grandes médicos, estamos brindando estos tratamientos. Bueno, no sé si Mónica, si te quieres despedir con unas palabras. Muchísimas gracias por tu asistencia con nosotros hoy. Gracias, doctora, por invitarme. Dios los bendiga. Y bueno, no se les olvide las oraciones. Las oraciones contra estos vicios es lo que más necesitamos para poder comenzar este camino de sanación con Santa Hildegarda. Dios los bendiga y feliz día. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia, y cualquier comentario o inquietud que tengan lo pueden dejar en la cajita de comentarios y yo voy respondiendo a sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias y les deseo a todos un feliz fin de semana, que Dios les bendiga. Y bueno, los tendré siempre a todos en mis oraciones. Hasta pronto. El mismo porcentaje a un ser humano tendría la cabeza